y entre los álamos se extraía el suelo y se formaba el cilindro, el hueco que luego se llenaba de arena. Aquí hay un mensaje. Este es el mecanismo. Hay otro que significa introducir un tubo tapado acá en su parte inferior, que como el suelo es tan blandito, es como una mantequilla, se puede introducir, se va desplazando hacia los lados, se forma el cilindro, se hace y se vacía inmediatamente la arena y queda construido el dren. ¿Cuál de los dos procedimientos emplear? De acuerdo con la debatida ley de obras públicas actual, la que tenga menor costo. Pero la que tiene menor costo no necesariamente es la mejor, porque la que tenía menor costo es esta, la de el tubito que se mete. Entonces, evidentemente, al romper la estructura, como decía el doctor Sebar, estamos haciendo que los huequitos que dejen entre sí las partículas sólidas del suelo sean más chiquitas, y entonces el agua encuentra más dificultad para fluir y consecuentemente no sale tan rápido como queríamos y el hundimiento no es tan rápido como queríamos. Es importantísimo que el ingeniero constructor sepa eso, tenga el criterio para decir, a llamar al diseñador, y creo que a pesar de que este procedimiento es rápido y menos costoso, creo que no nos va a funcionar bien. Eso es muy importante, la voz de alerta que debe ser desde antes, pero si ya están en la obra, pues cuando menos darlo inmediatamente. ¿Cómo se diseñaron las segundas pistas cuando la aeronáutica requirió que las pistas fueran de mayor longitud? En el mismo sitio se dijo, ya sé que se va a hundir más al centro que en los extremos, entonces voy a diseñar algo como esto. ¿Qué es esto? Este es un corte vertical, o sea, aquí está la pista y hacemos un corte, y vean ustedes el material que está formando el corazón, la parte central, es un material poco pesado, es un tesontle. ¿Sí conocen el tesontle? Peso volumétrico de 1.1 toneladas sobre metro cúbico. En cambio, el material que está a los lados es un material pesado, arenas, etc. Peso volumétrico de 1.8. Entonces, la parte central se hunde menos porque pesa menos que la parte de los extremos. Y se hace un diseño de manera que el hundimiento sea parejito. Pero además que sea pequeñito el hundimiento, que no sea muy grande. Y para eso se utiliza un método que se empleó por vez primera, con muchos problemas de duda, por el profesor José Antonio Cuevas, en el palacio, en el edificio que ubicó a la Lotería Nacional, la primera casa que tuvo la Lotería Nacional. ¿Conocen ustedes la estatua del caballito? Pero no la antigua, la nueva, de Sebastián. Muy discutible, ¿no? Sebastián dice que es un caballo, bueno, creemos. Pero es una estructura amarilla que está por ahí. Si ustedes se paran dando la espalda a la Avenida Juárez, al Zócalo, a la Alameda, el edificio que está a la derecha atrásito, blanco, esa es la primera casa que tuvo la Lotería Nacional. Acérquense a él. Le llaman el morro a ese edificio. Acérquense a él y vean si se está hundiendo o no. Van a encontrar con que no. ¿Y qué hizo? Y es la tecnología que se está utilizando en este diseño. ¿Qué
¿qué tecnología es? Don José Antonio se pregunta. José Antonio Cuevas fue un ingeniero muy prestigiado de nuestro país, a nivel también mundial, era muy conocido, y él se puso a pensar. Nuestra ingeniería de construcción no es hacer nada más, es pensar. Y él se puso a pensar y dijo lo siguiente: ¿a qué se debe el hundimiento debido al terraplén que estoy poniendo acá encima, en el caso del aeropuerto? Se hunde el suelo. Pues entonces yo voy a hacer, y ese hundimiento, ese peso, produce esfuerzos dentro del suelo y esos esfuerzos generan las deformaciones. Entonces voy a hacer que no aparezcan esos esfuerzos. Y para eso, dice, por ejemplo, ¿alguno de ustedes trae 20 pesos? No es necesario que los saque. No, generosos no. Y son los únicos 20 pesos que traen, ¿no? Entonces está muy tranquilo, ahí escuchando y más, y de repente yo llego, présteme sus 20 pesos. Y usted dice, bueno, pues se los va a prestar, con carita así de tristeza, se los saca y se mueve todo. Se está deformando, porque le quitaron sus 20 pesos. ¿Qué tenemos que hacer para que no se deforme? Inmediatamente se los devolvemos. Dice, no te preocupes, aquí está, nada más era una pruebita para ver cómo te comportabas. Entonces dice, ya estoy tranquilo. Ese se llama cimentación compensada. Y entonces hay que excavar hasta que el suelo, debido a su peso propio, tenga un esfuerzo X. Y luego quitarle ese peso y volver solo a poner con la estructura, el X. Entonces le pidieron los 20, se le volvieron a dar los 20 y el suelo tan tranquilo. ¿No se ven ustedes que es ingenioso el pensar? Por favor, piensen. Nuestra ingeniería es pensar, pensar, pensar. No nada más es memorizar. ¿Sí? Eso es el procedimiento. Este diseño, colaboramos en él, pero realmente el que nos guió fue el profesor Luis Miguel Aguirre Menchaca, miembro de nuestra sociedad, que ya no está con nosotros. Y aquí está ya en la realidad. Ahí está el tesontle, ya los dados el material pesado. También se hizo una prueba. Fíjense cómo ha cambiado nuestra tecnología. Hoy todo quiere hacerse con gran rapidez y no hay tiempo para estos estudios. Sin embargo, el no hacer estos estudios nos lleva a problemas. La plataforma del aeropuerto, que debe ser de concreto hidráulico, también se estudió, se instrumentó y se aprendió. Bueno. ¿Han escuchado ustedes que de repente en Iztapalapa, por ejemplo, por no empezar en toda la ciudad, amanecieron con una grieta? ¿Sí la han percibido eso? O en Chalco, por ejemplo, últimamente. Dice doña María vive en la salida de Chalco hacia Mecameca. Y dice, fíjese que anoche eran las 3 de la madrugada y escuchamos un estruendo. Salimos todos desaforados y todavía alcanzamos a ver cómo el suelo se abría. Y se generó ahí una grieta que al transcurrir el tiempo llegó a ser de 10 metros de ancho, de abertura, y de 15 metros de profundidad. Y esa grieta venía directo a la casa de doña María. ¿Qué le hubiera pasado a la casa de doña María si llega la grieta?
pues ya no hubiéramos escuchado el relato de doña María. Seguramente no lo hubiéramos escuchado. ¿No? Bueno, pues esas grietas también aparecen en el lago de Texcoco. ¿La ven? Y vean cómo han pasado los años. Esa persona que está inclinada ahí, científicamente viendo la grieta, es su servidor. Hay una diferencia, vean el color del cabello. Eso indica los años que han pasado. Luego sería interesante. Pero cuando se plantea una situación, la pregunta a los geotécnicos es la siguiente: oiga, ingeniero, yo voy a poner las pistas sobre esa zona en donde hay grietas. ¿Qué tengo que hacer antes? ¿O no tengo que hacer nada? Simplemente llego, relleno las grietas y construyo como siempre. ¿Quién sabe? Habría que preguntarle a la grieta: oye, grieta, ¿y cómo te formaste? ¿Por qué te formaste? Hay que preguntarse eso. Y entonces, ante esa pregunta, hay que plantear, primer paso, cuando tengan ustedes un problema, no lo rehuyan. Estoy hablando de los problemas de tipo familiar. Que la tía se enojó conmigo mucho, no rehuyan, ya no le voy a hablar. No, tía, ¿por qué te enojaste? O sea, primer paso es ubicar el problema. Segundo paso es preguntarse el por qué. O sea, ¿cuáles son los factores que influyen? Entonces, fíjense que se los voy a poner los factores que influyen. Primer factor. Dice doña María, fíjese que eso ocurrió durante la primer lluvia que se generó. Es muy importante, por favor visualicen los factores. Eso ocurrió durante la primer lluvia. Y como decía el señor director, oiga, ¿y qué suelo tiene ahí? ¿Un suelo grueso con huecos grandes o un suelo de huecos pequeños? No, muy pequeños, es una arcilla. Segundo factor, es una arcilla. Primer factor, durante la primera lluvia. Segundo factor, es suelo grueso. Tercer factor. Oiga, ¿y antes de la lluvia qué había pasado? No, dice doña María, es que es la primera porque habíamos tenido un calor, era época de calores, o sea, la época de estiaje. Fue la primera lluvia después. Entonces, hay otros factores, pero ahorita con esos. Pregunta: ¿va a causar problemas las grietas en las pistas? Vamos a suponer que aparecen las grietas y viene el ingeniero y dice: no, hay que entregar esta obra mañana. Entonces ustedes construyanla, rellenen las grietas, no se preocupen, y a fin que exteriormente la obra se ve muy bien, que es lo que nos interesa para que cuando vengan los funcionarios a inaugurarla, a cortar el listoncito, pues la vean. Oiga, y no va a haber, con el tiempo no va a haber problemas por la grieta. No, porque mire, la grieta ya no se va a profundizar ni se va a abrir. Si se ocurriera eso, habría que tomar precaución. O sea, yo construyo y la grieta se va a seguir profundizando, se va a seguir abriendo, pues eso se va a traducir en las pistas y la pista ya no va a servir.